Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sean bienvenidos a mi canal personal Víctor Becerril Viviendo en Libertad. Y también o por el canal de Visión Colectiva Radio. Tengan todos buenas noches. Buenas noches a Daniel López allá en la Ciudad de México. Estamos aquí transmitiendo desde Tepoztlán, Morelos, desde la Casa de Rehabilitación La Fortaleza de Sion, en la cual estamos trabajando y poniendo al servicio de todos ustedes. Es una casa de rehabilitación varonil. Y bueno, hoy es un día especial para aquí en la Ciudad de México. Esto que está aquí a la espalda, pues es algo, una tradición mexicana que está muy arraigada en nosotros los mexicanos, y es el Día de Muertos. Hoy es 1 de noviembre de 2022. Y nuestras ofrendas son tradicionales. Por ahí están las fotos de algunos familiares nuestros. Por ahí está la foto de mi papá, que murió hace un año, 6 meses, por ahí así. La de mi padrino Ramón, que es esta de acá. Esta es la foto de mi padrino Ramón. Este de acá arriba es mi amigo José Luis de Tijuana, México. Este de acá es mi papá, señor padre. Y este de acá es una hermana que fue la primera hija de mi señor padre. Y arriba está una amiga conocida nuestra. Arriba. Ahí está. Muy bien. Pues son nuestros difuntos que tenemos acá. Y esta es la ofrenda tradicional en México. Cempasúchil, que no podía faltar. Y pues bueno, es un día de fiesta que nosotros conmemoramos el Día de los Muertos, donde de acuerdo a nuestra tradición mexicana, pues los esperamos el espíritu de nuestros fieles difuntos. Y este es el primer año que mi papá no está con nosotros. Y pues bueno, esta es la ofrenda que tenemos aquí. Hoy es día de compartimiento. El tema que tenemos hoy es el Sermón de la Montaña. Nos vamos a basar en la literatura, porque no quiero no basarme en la literatura. Y en este tema me voy a basar en lo mejor de la revista Plenitud, en el número 10 de lo mejor de la revista Plenitud, porque fue un artículo que salió en lo mejor de la revista Plenitud. Nos vamos a basar en esto. Y aquí viene el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña. Muy bien. Pero esto bueno, ¿por qué nos vamos a basar en el Sermón de la Montaña el día de hoy? Porque fue una de las primeras literaturas que, cuando no teníamos literatura como comunidad, este era uno de los libros que se basaba en nuestra comunidad, del Sermón de la Montaña. Este era uno de los libros en el cual se basaba nuestra comunidad, de Emmett Fox. Pero cuando yo llego a la comunidad, pues yo no sabía nada de Alcohólicos Anónimos, nada, nada, nada. Pero me empezó a interesar y empecé a conocer esto, empecé a escuchar de Emmett Fox, empecé a escuchar el Sermón de la Montaña y muchas cosas, ¿no? Pero a mí me ha interesado más allá y por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de leer el libro El Sermón de la Montaña, que también fue un regalo de algún compañero que me regaló, no recuerdo quién me lo regaló, pero me lo regalaron. La mayoría de libros, algunos fueron comprados, otros fueron regalados. Pero bueno, me llegó el Sermón de la Montaña, tuve la oportunidad de leerlo porque quería yo entender más el programa de Alcohólicos Anónimos, quería entenderlo más. Y una de las formas de poder entender nuestro programa es a través de conocerlo. Y pues bueno, tuve la oportunidad de leer el Sermón de la Montaña, pero después me interesó porque, miren, para que entiendas un poco más al autor, al libro, tienes que conocer un poco al autor, o mucho al autor. Entonces me di a la tarea de investigar a Emmett Fox, y me interesó aún más el Sermón de la Montaña, ¿no? Porque supe quién era Emmett Fox, supe por qué llegó a AA, o por qué AA llegó hacia él, o por qué el interés del libro de Emmett Fox. Y es cuando tú empiezas a entender el por qué, porque la forma como Emmett Fox presenta a Dios, el poder superior o Dios, la forma como él interpreta esto de Dios, es muy parecido a lo que AA, así como te presenta a Dios Alcohólicos Anónimos, así te lo presenta muy parecido a Emmett Fox. No presenta un Dios castigador, presenta un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios omnipresente, porque esa es la tendencia. Y bueno, me interesó mucho lo de Emmett Fox, porque Emmett Fox, pues él nació en Irlanda y venía de un padre que era muy católico, pero murió a temprana edad cuando él tenía 9 años. Pero a los 6 años, Emmett Fox, siendo un niño,
pudo curar a su mamá. De la nada, aparentemente de la nada, a los 6 años pudo curar a su mamá y después a su hermana, creo que a los 11, 14 años pudo curar a su hermana. Y desde ahí empezó en esa inquietud del por qué había podido curar a su hermana. Y al paso del tiempo él quedó convencido de que no era un don que él tenía, sino que era un don que todos tenemos de sanación. Él quedó convencido de eso y empezó a estudiar mucho y empezó en su investigación de qué era lo que pasaba, y en eso él llegó a la conclusión de que todos nosotros, todos, tenemos esa capacidad de poder sanar a la gente, ¿no? Porque venimos de la misma fuente. Y Emmett Fox fue una persona sumamente reconocida por la forma de cómo presentaba a Dios. Él era de aquella época que se le llamaba el Nuevo Pensamiento, la época del Nuevo Pensamiento en los años de 1800, a finales de 1800, donde el Nuevo Pensamiento el Nuevo Pensamiento fue creado por alguna persona que pensó que podía sanar con la mente, ¿no? A través de Dios o a través de la Biblia. Y de ahí viene este movimiento del Nuevo Pensamiento en el cual Emmett Fox pertenecía, de que ellos estaban seguros de que podíamos sanar nosotros mismos a través de nosotros mismos. Y ese es el Nuevo Pensamiento. Y él llegó a ser llegó a ser ministro, perdón, de un movimiento religioso que se llama Ciencia Divina. Y es cuando tú empiezas a entender esto de Alcohólicos Anónimos. Nuestro programa, recordemos que es 100% espiritual, más no religioso. Por eso esto de Emmett Fox también no es religioso, es 100% espiritual también. Y por eso fueron uno de los libros preferidos cuando nuestra comunidad no tenía literatura, El Sermón de la Montaña. Pero yendo más atrás para poder entender todo esto, bueno, Emmett Fox, pues fue un reverendo que llenaba los lugares donde él hablaba cada 8 días. Él fue ministro de la ciencia divina, se llamaba, este movimiento espiritual que llamado Ciencia Divina, que fue creado en Estados Unidos, en Nueva York. Y él llenaba los lugares, donde él hablaba, llenaba lugares de 5,000 gentes. Él hablaba cada 8 días o daba su testimonio, daba conferencia cada 8 días, y él hablaba 20 minutos y llenaba los lugares. Habló en varios lugares importantes en Estados Unidos y él cada 8 días llenaba los lugares, porque la forma como él presentaba a Dios o al poder superior o Dios era de una forma maravillosa, donde él presentaba un Dios de misericordia, y ahorita lo vamos a entender en este escrito que nos el Sermón del Monte. Vamos a entender por qué Alcohólicos Anónimos utilizaba mucho, porque la forma como presentaba a Dios es muy similar a la que el programa dice. Nuestro programa dice: no importa lo violento o lo torcido que seas, aún tus crímenes, eres uno de los nuestros, si tú así lo decides. Es una de nuestras tradiciones que dice así. Y es una forma como esta persona tan importante presentaba a Dios de esa manera. Ese pensamiento, pensaban que Dios era omnipresente, ellos se basaban en que Dios era omnipresente, o sea que estaba en todas partes al mismo tiempo, y que era un Dios de amor, de bondad, de poder, de misericordia, nunca un Dios colérico, nunca un Dios castigador. Y ahorita vamos a entender cuál era su ideología de ellos, ¿no? Y por qué tenían tanto éxito y por qué Alcohólicos Anónimos lo ocupamos. ¿Por qué llegó a Alcohólicos Anónimos el Sermón de la Montaña? Bueno, de acuerdo a nuestra historia, la secretaria de Emmett Fox era la madre de un alcohólico. Una madre de un alcohólico que trabajaba muy cercano a Bill, o que estaba muy cercano a Bill, y fue esa manera como la madre de este alcohólico, que era la secretaria del ministro, perdón, Emmett Fox, pues fue la forma como conocieron a Emmett Fox. De ahí sus libros, y se dice que llegaban a ir a las pláticas de Emmett Fox. Entonces por eso llegó a Alcohólicos Anónimos y llegó a ser una de las literaturas importantes al inicio, cuando no teníamos literatura, de Emmett Fox. Yendo un poco más atrás, o no más atrás, sino un poco más, la Ciencia Divina fue un movimiento que nació en Estados Unidos, precisamente en Nueva York. Nació a finales de 1800. Las fundadoras fueron dos mujeres, de que habían sanado de la nada, habían sanado con experiencias espirituales a través de la Biblia, habían sanado, y fue cuando ellas también traían esa ideología de que podría uno sanar a través de darse cuenta en realidad lo que Jesús había mostrado, ¿no? Lo que Jesús había mostrado en realidad a través del Sermón de la Montaña y todo eso.
Entonces de ahí fue cuando ellas crean la ciencia cristiana, que tuvo mucho éxito, aún existe, y uno de los ministros, perdón, importantes fue Emmett Fox. Fueron dos muy importantes de esa ciencia cristiana, y de ahí fue donde llegó Emmett Fox, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a ver qué nos dice este libro del Sermón de la Montaña, ¿no? De Emmett Fox, del ministro Emmett Fox. Capítulo 1. ¿Qué enseñó Jesús? Hay una pequeña introducción. Esto fue publicado en el número 164 de mayo del 2009 y sale en lo mejor de la revista Plenitud número 10. Aquí está el número 10. Lo mejor de la revista Plenitud, el Sermón de la Montaña. Y miren, dice Sermón de la Montaña, primera parte, introducción. Voy a leer la introducción porque está interesante. Aquí es donde da detalles de algunas cosas que he mencionado. El Sermón de la Montaña es el texto en que los primeros alcohólicos apoyaron antes de que naciera nuestro libro de Alcohólicos Anónimos. Fue y sigue siendo una fuente de inspiración, misma que compartimos con ustedes, esperando encontrar la espiritualidad que de él emana, donde además encontrará los caminos de la fe, el valor de la oración, las bienaventuranzas y el Padre Nuestro. Respetando nuestro enunciado, no pretendemos tomar una actitud religiosa, ni inclinación por algún credo en especial. Solo pretendemos mostrar las herramientas espirituales que fueron útiles para construir nuestro programa de recuperación. También es importante resaltar las frases o ideas que coinciden con nuestra literatura, las cuales están escritas en negritas. Cuando aparezca una se las voy a mencionar. Tal vez te parezca más interesante la lectura si te sitúas en el tiempo y estado emocional que vivían nuestros buenos veteranos cuando no tenían un programa de recuperación, un libro o alguno de ellos solo un año de sobriedad o menos, o sea, al inicio. Este libro fueron de los que se apoyaban en los inicios de Alcohólicos Anónimos, antes de que tuviéramos nuestro primer libro. Recuerda, este libro no fue escrito específicamente para enfermos de alcoholismo, sino para el público en general, pero tiene un valor enorme para nosotros los Alcohólicos Anónimos, que en la búsqueda de la fe nos perdemos en el camino del razonamiento o de las dependencias. Esperamos que lo disfrutes y que sea de valor para tu recuperación, por lo tanto para tu crecimiento espiritual. Capítulo 1. ¿Qué enseñó Jesús? Así se titula el capítulo. ¿Qué enseñó Jesús? Porque recuerden que el título es el Sermón de la Montaña. ¿Qué enseñó Jesús? Muy bien. Jesucristo es sin duda la figura más importante que jamás haya aparecido en la historia de la humanidad. Esto hemos de admitirlo, no importa cómo lo consideremos, ello es verdad, así le llamemos Dios u hombre, sea cual sea nuestra interpretación, quedará el hecho incontrovertible de que su vida y su muerte, así como las enseñanzas que se le atribuyen, han influido en el curso de la historia más que en las de cualquier otro hombre que jamás haya vivido. ¿Qué enseñó Jesús? Esto ya fue escrito por Emmett Fox. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué quiso verdaderamente que creyésemos o hiciésemos? ¿Cuáles fueron los fines que albergaba en su corazón? ¿Y hasta qué punto logró cumplir estos fines con su vida y con su muerte? Jesús nos explica que en la naturaleza de Dios y lo que es nuestra propia naturaleza, nos habla del significado de la vida y de la muerte. Nos enseña por qué cometemos errores, por qué caemos en la tentación, por qué enfermamos y nos empobrecemos, por qué nos hacemos viejos, y lo que es más importante, nos dice cómo pueden ser vencidos todos estos males y cómo podremos traer salud, felicidad y prosperidad verdadera a nuestras vidas y a la vida de los que nos rodean, si ellos lo desean realmente. Fíjense qué interesante. Y esto es, la ideología de Alcohólicos Anónimos es muy parecida a esto, porque lo que pretende Alcohólicos Anónimos, nos dice Bill, que lo que dice, creemos que Dios quiere que seamos libres, alegres y contentos. Libres, alegres y contentos. En una parte lo dice. Creemos que Dios quiere que seamos libres, alegres y contentos. Y esto es muy parecido a lo que aquí las enseñanzas de Jesús, bueno, lo que de acuerdo a Emmett Fox. Bien, prosperidad verdaderas a nuestras vidas y a la vida de los que nos rodean, si ellos lo desean realmente. Ese es el condicionante.
O sea, para nosotros, para nuestra familia, pero si en realidad nuestra familia lo desea verdaderamente. La explicación verdadera de la vida del hombre descansa en el hecho de su entidad esencialmente espiritual. Bien, continúo. La explicación verdadera de la vida del hombre descansa en el hecho de su entidad esencialmente espiritual y eterna. Los hombres han creado absurdas y horribles fábulas acerca de un Dios limitado y semejante al hombre. Y eso para mí, o sea, tiene razón, porque cuando yo, antes de llegar a AA, pues yo tenía otra ideología diferente a la que hoy tengo de Dios. Mi ideología era totalmente diferente, pero por mucho a la que hoy tengo de Dios. Yo tenía la ideología la que me habían transmitido a través de un Dios castigador, a través de un Dios colérico, a través de un Dios que me estaba vigilando y que estaba viendo lo que yo hacía bien o lo que hacía mal, y que me iba a castigar y que yo ya no alcanzaba ni el cielo, ¿no? De acuerdo a lo que yo me habían transmitido. Hoy no, hoy es totalmente diferente, es como esto, y ahorita les voy a enseñar en qué parte me encanta, porque así AA nos muestra de que Dios está con nosotros, no importando cómo seamos, porque como decías, no importa lo violento o lo torcido que seas, aún tus crímenes, tú eres uno de los nuestros, si tú así lo deseas. Fíjense qué maravilloso, o sea, no te pone condiciones, no te pone ni condiciones de ninguna manera, porque realmente así es como AA te muestra a Dios, así como lo mostraba Emmett Fox, ¿no? La explicación verdadera de la vida del hombre descansa en el hecho de su entidad esencialmente espiritual y eterna. Los hombres han creado absurdas y horribles fábulas acerca de un Dios limitado y semejante al hombre. A este ser así creado se le atribuyen toda clase de flaquezas humanas, tales como la vanidad, la inconstancia y el rencor. Por otra parte, nos enseña Jesús, fíjense lo que dice Emmett Fox, que somos castigados a causa de nuestros propios errores. O sea, Dios no nos castiga. O sea, Jesús nos enseña que nosotros somos castigados a causa de nuestros propios errores. No es Dios el que nos castiga. O mejor aún dice, son nuestros propios errores los que nos castigan. O sea, no es Dios. No es Dios. Y nos habían metido que todo era la voluntad de Dios. Si moría papá era la voluntad de Dios. Si enfermaba era la voluntad de Dios. O sea, las cosas malas eran la voluntad de Dios. Hoy sé que la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que seamos felices. Hace unos días tenía un compañero que tenía un familiar pequeño enfermo, y me decía, pues es que tengo que aceptar la voluntad de Dios. Y le dije, es que la voluntad de Dios no es que muera. O sea, la voluntad de Dios no es que muera, o sea, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos seamos felices, esa es la voluntad de Dios, ese es el Dios que hoy creo, es el Dios que me dio la fuerza en la cárcel, es el Dios que yo concebí dentro de prisión, es el Dios que yo concebí en AA, es el Dios que a través de la adversidad a mí se me mostró y me funcionó y a la fecha me sigue funcionando, un Dios que está en todas partes, que no puede estar, que no hay lugar donde no esté Dios, que yo puedo encontrar a Dios en cualquier momento, en cualquier instante, únicamente es buscarlo de corazón, y que hasta debajo de una piedra puedo encontrarlo, y eso es maravilloso, ¿no? Que no, Dios no tiene ninguna condición para que yo pueda contactarlo con Él, y aquí hay partes maravillosas donde también lo manifiesta, ¿no? Por otra parte, nos enseña Jesús que somos castigados a causa de nuestros propios errores, o mejor aún, nuestros propios errores son los que nos castigan. Jesús nos enseña también que cada hombre o mujer, fíjense que qué maravilloso dice aquí, por encegados que estén en lo impuro y lo malo, tienen acceso directo a un Dios de misericordia paternal y todopoderoso. Fíjense que qué maravilloso. Dice, en cada hombre o mujer, por muy encegados que estén en lo impuro y malo, tienen acceso directo a un Dios de misericordia paternal y todopoderoso. Y esto es algo que nos dice Emmett Fox, ¿no? Por eso esta literatura del Sermón de la Montaña, que fue uno de los primeros libros que se ocuparon,
pues fue maravilloso porque nos enseña que el Dios que nos presenta Alcohólicos Anónimos es muy similar al que manejaba Emmett Fox en los inicios, ¿no? Por muy encenegados, fíjense lo que dice Emmett Fox, cada hombre o mujer, por muy encenegados que estén en lo impuro y malo, tienen acceso directo a un Dios de misericordia paternal y todopoderoso. Y esto contradecía totalmente lo que yo había aprendido en la religión, que si yo no cumplía ciertos sacramentos o ciertas condiciones, yo no podía estar muy cerca de Dios ni de nada, que tenía que estar así, que tenía que estar muy cerca de Dios. Dejen ver que ahí nos sirvan cafecito, ahí hay café o té allá en la vuelta, por favor. Y por ahí está el azúcar también. A mí tecito, por favor. Gracias. Bien, vamos a continuar. Es que están acá los chicos de acá de la fortaleza que están aquí hoy en este día aquí con nosotros. Bien, bien, entonces fíjense lo que dice, que por muy encenegados que estén en lo impuro y lo malo, tienen acceso directo a un Dios de misericordia paternal y todopoderoso, quien los perdonará y les proporcionará su propia fortaleza para ayudarles a descubrirse de nuevo a sí mismos 77 veces si es necesario, de acuerdo a lo que dice Emmett Fox. Miren, cuando yo llego a prisión, yo sentía la necesidad de la búsqueda de algo. Entonces, cuando yo llego allá, a prisión, cuando yo estoy en la parte de ingreso, me topo con los compañeros cristianos o hermanos cristianos y me dicen que si yo quería recibir a Cristo, lo cual accedo yo inmediatamente. En esos momentos de dolor, de sufrimiento, de tragedia, tú estás abierto a todo. Cuando no hay dolor, cuando no hay tragedia, tú te cierras a todo, ¿no? Pero en esos momentos me abro a todo y acepté y recibí a Cristo de acuerdo a ellos. Pero nunca sentí el bienestar, nunca sentí la paz, aunque después estuve muy pegado a ellos, aunque leí la Biblia completa, aunque asistía, sí me sentía bien con los cantos, lloraba con los cantos, pero a las 2 horas ya estaba igual. Bueno, después paso a población y yo en esa búsqueda de esa necesidad tan grande que yo tenía, me acerco a la religión católica y empecé a asistir a misas normales, pero yo sentía la necesidad de algo más que una simple misa. Entonces empiezo a ver que había por ahí confesiones y empecé a hacer confesiones. Tenía yo como 20 años que no había hecho ninguna confesión. Y empecé a hacer confesiones, pero desde el hecho de que yo llegué, fíjense, cuando yo llego con el sacerdote, la pregunta del sacerdote fue, me preguntó, ¿tiene hijos? Le dije que sí. Me dijo, ¿eres casado? Le dije no. Y su palabra fue, estás en pecado. O sea, me condenó inmediatamente, me dijo que estaba en pecado. Pecado quiere decir separado de Dios. Imagínate a alguien que está en adversidad, alguien que está en tragedia, que en esos momentos lo que él necesita es sentirse cerca de Dios y que, no, y que te digan que tú estás en pecado, o sea, que estás separado de Dios. Mientras tú estés en pecado no puedes estar cerca de Dios. Imagínense lo que pues yo esperaba lo contrario, que me dijeran, Dios está contigo, a Dios no le importa lo que has hecho, Dios me envió por ti y en este momento yo sabía que tú ibas a venir y Dios me envió en este día porque ibas a llegar tú y te quiero decir que Él dice que te ama con todo su corazón y que no le importa lo que has hecho porque sabe que en el fondo tú eres bueno. Si me hubieran dicho esas palabras, yo creo que me hubiera quedado ahí en el catolicismo, ¿no? O en el cristianismo. Donde yo las hubiera escuchado, yo me hubiera quedado. Paradójicamente, en esos lugares de aparente espiritualidad, pero hoy entiendo la espiritualidad y la religiosidad, no las oí. Donde yo las oí fue en Alcohólicos Anónimos. Ahí fue donde no me condenaron, donde me aceptaron, donde, como les digo, dice la literatura, no nos importa lo violento o lo torcido que seas aún tus crímenes, ser uno de los nuestros, si tú así lo decides. Imagínate qué maravilloso es que estés en la cárcel y que escuches eso, que no importan tus crímenes, no importa tu pasado, no importa quién eres, no importa lo que sigas, lo que hagas o lo que sigas haciendo, porque así lo manifiesta la literatura. O sea, no importa lo que eres o lo que hiciste o aún lo que sigas haciendo. Eres uno de los nuestros si tú así lo decides. Fíjense qué espiritual está nuestro mensaje, muy apegado a esto de Medford. Por eso me imagino que esta literatura del Sermón de la Montaña de Emmett Fox, del reverendo Emmett Fox, pues era ocupado porque te presentaba un Dios de amor, un Dios todopoderoso, un Dios que estaba en todas partes, un Dios que no tenía nada de humano, sino que tenía todo de divino.
Pero vamos a continuar. En lo que sí insistió fue en que cierto espíritu prevalecía en la conducta de uno, siendo cuidadoso de enseñar. Bueno, voy a volver a leer para encauzarnos. Dice, Jesús nos enseña también que cada hombre o mujer, por encenegados que estén en lo impuro y malo, tienen acceso directo a un Dios de misericordia. Tienen acceso directo. Fíjense, o sea, no hay ningún requisito. Por muy encenegados que estemos, los hombres, por muy encenegados, y las mujeres, por muy encenegados o impuro o malo que tengamos, tenemos acceso directo a un Dios de misericordia paternal y todopoderoso, quien los perdonará. Nunca, nunca te dice que te va a juzgar aquí y les proporcionará su propia fortaleza para ayudarles a descubrirse de nuevo a sí mismos 77 veces si es necesario. En lo que insistió fue que cierto espíritu prevaleciera la conducta de uno, siendo cuidadoso de enseñar solo principios, sabedor que cuando el espíritu es recto, los detalles lo serán en consecuencia. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Después de todo, pregunta, ¿qué es un milagro? Puede que una alta autoridad médica haya decidido que es indispensable una operación muy delicada, aún más que estime su deber decirle al paciente que no hay esperanza de que recobre su salud. Ahora bien, si en presencia de tales condiciones el sujeto en cuestión puede elevar su conciencia, fíjense lo que dice, si aún en esas condiciones de que te dice que la situación es muy grave, puedes elevar tu conciencia por encima de tus limitaciones del plano físico, el cual no es más que una enunciación científica de lo que hacemos cuando oramos, las condiciones de este plano serán cambiadas y eso es lo que se le llama milagro. Si aún con las condiciones, fíjense lo que dice, puedes elevar tu conciencia por encima de las limitaciones del plano físico, las condiciones de ese plano serán cambiadas y es lo que se le llama milagro. En Alcohólicos Anónimos hay muchos milagros. Cada uno de nosotros, los que nos hemos quedado, somos un milagro. El hecho de nosotros en la cárcel también se da mucho. Aparte, nuestra recuperación es un milagro, y la otra es de que, por ejemplo, muchas personas internas ya no tenían beneficio, ya no tenían recursos penales, como en mi caso, yo ya no tenía ningún recurso penal. Más sin embargo, yo siempre tuve la esperanza, bueno, no siempre, me empezó a nacer la esperanza de que yo iba a salir algún día. Y yo sentía que iba a salir algún día. O sea, lo que dice aquí, pude elevar mi conciencia por arriba del plano físico. El plano físico decía que ya no había nada para mí, pero en el plano espiritual yo sabía que podría haber algo para mí. O sea, yo sabía, en ese plano espiritual, yo sabía que podía alcanzar algo y que podía, es más, yo sentí que me iba a ir libre, no sabía cuándo, pero yo estaba seguro que algún día me iba a ir. Y antes del tiempo, lo que sí estaba seguro era antes del tiempo que había dictado la sociedad. La sociedad, bueno, las leyes, perdón, las leyes habían dictado que yo tendría que salir 15 años, 9 meses, 6 días después, por el delito. Mas yo sabía que yo iba a salir porque yo lo había visto en otros compañeros de Alcohólicos Anónimos. Recuerdo el caso de un compañero que a mí me transmitió el mensaje, el compañero Arturo Trejo, que también pues ya no está en este plano. Ya dejó este plano también, muy joven. Arturo Trejo fue una de las personas que a mí me transmitió el mensaje antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. Recuerdo que yo estaba en el centro escolar tomando clases porque yo llegué inmediatamente a tomar clases dentro de escuela. Y un día llegaron los alcohólicos a transmitir el mensaje y el maestro que nos daba clases les permitió que nos pasaran el mensaje. Y en esa ocasión yo conocí a dos alcohólicos, uno que era Arturo Trejo y el otro compañero se llamaba Valentín. Valentín era un compañero ya mayor, pues no viejo, sino joven, pero mayor, maduro, como de unos 40 años, por ahí así. Y Arturo era un joven como de 25 años. Cuando nos transmitieron el mensaje nos dijeron que había grupos, que si teníamos problemas de alcohol o de droga, que había varios grupos, nos dijeron dónde estaban, qué días sesionaban, el horario y todo, pero a mí lo que más me gustó de ellos o me impactó fue, primero, que los dos estaban sonriendo, ¿no? Su actitud, tenían una actitud, aún estando en la cárcel, tenían buena actitud, excelente actitud, yo lo diría. Cambiaditos, arregladitos, que normalmente en la calle, perdón, en la cárcel únicamente los días de visita los presos arreglan. Los días de visita son los únicos días que los presos están arreglados, los demás días pues no andan arreglados. Ellos estaban arreglados y nos transmitían el mensaje de que había grupos de alcohólicos anónimos.
Bien, eso fue lo que yo, y aparte, lo que más me impactó fue que Arturo decía que él tenía una sentencia de 26 años o 25 años, pero él decía, pero sé que me voy a ir pronto, sé que me voy a ir antes. Aún teniendo una sentencia de 25 años, yo tenía una sentencia de 15 años y sentía que no iba a poder con ella. Y él tenía una sentencia de 25 años y decía que él sabía que se iba a ir antes. Y su actitud era alegre, su actitud era positiva. Y también después habló Valentín y Valentín mencionó que él tenía 7 años ya en prisión. 7 años. Y en ese momento, pues yo sentí que entre más tiempo estabas en la cárcel, más difícil era que sonrieras. Y Valentín estaba con una actitud positiva y sonreía. Valentín hoy anda en la calle, anda bien, por ahí anda en los eventos, maneja la preventa de eventos. Y bueno, él llevaba 7 años y su actitud era pues agradable y era optimista, ¿no? Entonces yo pensé que estaban exagerando, que estaban mintiendo. Mas sin embargo llegué a AA después y sí los conocí y comprobé efectivamente que era verdad lo que ellos decían, que llevaba 7 años Valentín, que ya tenía forma de generar adentro, tenía unas mesas que rentaba los días de visita y por el otro lado Arturo Trejo también le iba muy bien dentro de Alcohólicos Anónimos. Yo me di cuenta que la gente que se entregaba dentro de Alcohólicos Anónimos les va muy bien. La gente que se mete de lleno bien al programa les va muy bien. Ellos para mí fueron testigos. Al Arturo le iba muy bien económicamente. Y efectivamente, al poco tiempo se fue libre Arturo. Y no fue el único caso, yo vi más casos de que gente que se iba libre, de repente nos decían, oye, que se fue fulano, se fue sutano, y ya con situaciones, o sea, que eran milagros verdaderos porque ya no había ninguna oportunidad jurídica para ellos. Y en este caso, o sea, lo que dice el libro es cierto. O sea, cuando del plano físico tú elevas tu conciencia arriba de las apariencias, te das cuenta que es cuando llegan los milagros. ¿Por qué? Porque te das cuenta que atrás de todo está Dios. Bueno, lo que hoy yo, mi concepto y como yo veo a Dios y como yo lo entiendo a Dios, el concepto que hoy tengo yo de Dios que me ha funcionado a mí, fue efectivamente ese, ¿no? De ese Dios de amor, ese Dios de bondad, ese Dios, ese Dios cariñoso. Y a la fecha hoy lo sigo manejando, ¿no? Aunque de repente las apariencias me hacen preocuparme, pero fue cuando yo recuerdo que lo que yo viví en la cárcel, que no fue mi imaginación, que fue verdadero, que aún teniendo todo agotado, fue un milagro, ¿no? Pero fue a través de que elevé mi conciencia por arriba del plano. ¿Y qué es elevar la conciencia? La conciencia es elevar de que esto no es todo, de que atrás de esto hay algo espiritual y que se llama Dios. Y que se llama Dios. Pues bien, vamos a continuar. ¿Qué es un milagro? Puede que una alta autoridad médica haya decidido que es indispensable una operación muy delicada o aún más que estime su deber decirle al paciente que no hay esperanzas de que recobre su salud. Ahora bien, si en presencia de tales condiciones el sujeto en cuestión puede elevar su conciencia por encima de las limitaciones del plano físico, y el cual no es más que una enunciación científica de lo que hacemos cuando oramos, las condiciones de este plano serán cambiadas y de un modo de todo imprevisto e imposible normalmente, las trágicas consecuencias esperadas se desvanecerán. En otras palabras, los milagros en el sentido corriente de la palabra pueden suceder y en efecto suelen suceder como resultado de la oración. La oración tiene realmente el poder de cambiar las cosas. Suficientemente oración barrerá la dificultad, solamente debemos ser perseverantes en nuestra apelación a Dios. Los milagros de los evangelios sucedieron porque Jesús tenía aquella comprensión espiritual que le daba un poder en la oración superior al que nadie había tenido jamás. En esa clave de interpretación espiritual, lo que nos explican los milagros nos muestra cómo Jesús los hizo para probarnos que nosotros también podemos hacerlos y librarnos así del pecado, de la enfermedad y las limitaciones. También adentro tuve oportunidad, yo fui una persona que después de haber vivido lo que viví me abría todo y empecé a leer de todo tipo de Biblias, todo tipo de conceptos espirituales. Por ahí había yo oído de Maribel Keredi, la fundadora de la ciencia cristiana, un movimiento igual espiritual del nuevo pensamiento, de igual que decía que ella se curó del cáncer a través de la oración.
y tuve oportunidad de leer sus escritos también de Maribel Keredi, y habla exactamente de lo mismo del reverendo M. Fox, donde dice que ella, donde dice que si Dios está en todas partes y que si Dios es todopoderoso, y si Dios es todo, no puede haber otra cosa que no sea lo bueno. Que no puede haber otra cosa que sea lo bueno. Déjenme acomodar esto porque se me movió. Bueno, y que no puede existir otra cosa que no sea lo bueno. Que no puede existir. Y te dice que si Dios es amor y que tú eres creación de Dios, que tú eres perfecto. Y que la enfermedad es creación de tu mente. Que es la creación de tus creencias o de tus limitaciones que te han hecho creer, que te han hecho creer que eres un ser ilimitado, o un ser limitado, perdón, y lo has creído. Y te dice que si tú eres creación de Dios, tiene que ser perfecto y la enfermedad no puede existir si en realidad crees que es así. Y yo recuerdo que en esa ocasión yo estaba lastimado del tobillo, me costaba trabajo ponerlo en el pie, de eso que ponía el pie rengueaba porque me dolía ponerlo en el piso. Y cuando empecé a leer la ciencia cristiana y empecé a creerlo, porque algo que a mí me pasó, que todos los libros que yo los leí, los creí. Eso fue, o sea, los libros que yo leí no los cuestioné, todos los creí. Si leía yo Reiki, le creía yo en el Reiki, si leía yo metafísica, creía en la metafísica, porque yo confiaba que los libros me fueron llegados a mí porque algo superior me los había hecho llegar y así yo lo creí. Y entonces cuando yo empezaba a leer los creía y los practicaba. Algo yo los practicaba, entonces en esos momentos, cuando Mario Day dijo eso, yo dije, y empecé a pensarlo y dije, porque ella decía que cuando ellos curaban a alguien a distancia, que ellos podían curar a distancia, mentalizándose que este cuerpo es perfecto y reprendiendo la enfermedad en nombre de Jesús y diciendo que no era una realidad, que esto pertenecía a Dios y que la enfermedad no podía estar ahí porque era imperfección y que si Dios era bueno no podría haber lo contrario. Y en esos momentos yo con mi pierna empecé a hacer lo mismo y dije, si este cuerpo es de Dios y este cuerpo es perfecto, no tengo por qué manifestar este tipo de situaciones. Y crean lo que se me quitó el dolor así. Y empecé a pegarle a mi pie así al piso y no me dolió. O sea, el dolor sí se fue así, porque les digo, yo todo lo que iba leyendo lo iba practicando, así como lo que dice el Sermón de la Montaña, porque de este mismo movimiento, del nuevo pensamiento fue lo que nació Maribel Keredi y también esto de la ciencia divina de la cual estuvo M. Fox. En otras palabras, dice, los milagros en el sentido corriente de la palabra pueden suceder y en efecto suelen suceder como resultado de la oración. La oración tiene realmente el poder de cambiar las cosas. Suficiente oración barrerá las dificultades. Solamente debemos ser perseverantes en nuestra apelación a Dios. Los milagros de los evangelios sucedieron porque Jesús tenía aquella comprensión espiritual que le daba un poder en la oración superior al que nadie había tenido jamás. En esa clave de interpretación espiritual, lo que nos explican los milagros o cómo nos muestra Jesús lo hizo para probarnos que nosotros también podíamos hacerlo y liberarnos así del pecado, de la enfermedad y de las limitaciones. El mundo exterior, lejos de ser una prisión de circunstancias, como comúnmente se le supone, no tiene en realidad ningún carácter propio, ni bueno ni malo. Su carácter es ni más ni menos que el de nuestros pensamientos, que el que nuestros pensamientos le dan. Y efectivamente, o sea, hablan de que nuestros pensamientos vamos creando nuestra realidad. Con nuestros pensamientos vamos creando nuestra realidad. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para ver si tenemos algunos comentarios. Y si tienen algunas preguntas, pues que nos las hagan. Nosotros prometemos responderlas, ya sea en el transcurso del programa o después cuando le demos lectura a las preguntas. Muy bien, vamos a empezar. Roberto H., buenas noches, saludos, padrino, aquí estamos presentes. Buenas noches, saludos, padrino, aquí estamos. Perdón. Saludos, aquí estamos presentes. Florelia Llamas, feliz noche para todos. Gracias, señor Víctor, por compartirnos saluditos. Dios lo bendice. Gracias, Florelia Llamas. Gracias, Roberto H. Jesús de la Vega, saludos, Vic, desde Texcoco. Fuerte abrazo. Gracias al compañero Jesús de la Vega, allá Texcoco. Un gran compañero, servidor de Alcohólicos Anónimos que está allá por Texcoco. Saludos, mi querido amigo Jesús de la Vega. Tania Candarilla. Hola, padrino, buenas noches, saludos a Tania, que en realidad pues, es Toñita, saludos a California.
Creo que el lugar se llama Topomo, de California, donde ella nos habla. Topomo, California. Saludos, Tania Gandarilla. Jesús de la Vega, Jesús de la Vega, seas bienvenido Ramón Almonacci, porque Ramón Almonacci es mi padrino que está aquí donde está mi dedo, que se ve en la pantalla, ese es mi padrino Ramón Almonacci. Vuelvo a repetir, mi papá está por acá, una hermana mía está aquí, en la parte de acá arriba está un compañero de Alcohólicos Anónimos de Tijuana, José Luis, y algunos más que esta noche esperamos por acá. Bien, Jesús Rubén Lerista Rojas, estoy pendiente, padrino, gracias desde Amozoc, saludos y bendiciones. Judith Martel, buenas noches, Víctor, saludos desde Puebla, gracias Judith, buenas noches. Antonio Galván, padrino, llegando tarde, voy llegando de mi junta, saludos desde Chicago. Saludos Antonio Galván y a todos los amigos de allá de Chicago, reciban saludos. Muchas gracias por el apoyo que luego nos mandan. Floredia Llamas, bendiciones para todo el mundo. También Tania nos ha mandado alguna aportación por ahí. Gracias, Tania. Gracias por tu aportación. Muchas gracias. Y son ahorita los que tenemos aquí hasta este momento, desde nuestro canal. Muy bien. Vamos a continuar con el tema, el sermón de la montaña. Los pensamientos que a lo largo del día ocupan nuestra mente, fíjense lo que decía el sermón de la montaña de Emmett Fox. Los pensamientos que a lo largo del día ocupan nuestra mente, nuestro lugar secreto, están moldeando nuestro destino hacia lo bueno o hacia lo malo. Nuestros pensamientos que a lo largo del día ocupan nuestra mente, nuestro lugar secreto, están moldeando nuestro camino hacia lo bueno o hacia lo malo. Verdaderamente toda la experiencia de nuestra vida no es más que la proyección externa de nuestro pensamiento. Y normalmente nosotros dejamos que nuestros pensamientos nos lleven. En lugar de nosotros llevar nuestros pensamientos, son nuestros pensamientos los que nos llevan. Si son pensamientos de preocupación, empezamos a preocuparnos y angustiarnos. Cuando el único que puede irlos cambiando somos nosotros mismos. Si llegan pensamientos negativos, hay que meter pensamientos positivos. Y eso funciona. Recuerdo hace que yo tengo 10 años y medio que salí libre. Hace como 10 años y 10 años aproximadamente, yo ya estaba libre y yo ya era servidor de distrito. Ya era tesorero, entonces fue hace como 9 años. Era yo tesorero del distrito. Y yo tenía que ir en bicicleta porque estaba muy cerca del lugar donde yo vivía. Estaba como a 2 o 3 pueblos. Entonces iba yo en bicicleta y de regreso tenía que pasar por el panteón de mi pueblo, donde toda la vida me dio miedo a mí. Desde niño me dio miedo. Y en esa ocasión que ya venía del distrito en la noche, después de la sesión de las 10 de la noche aproximadamente, esa calle está un poco oscura y me dio miedo y en lugar de pasar pegado al panteón, pasé enfrente pegado a las casas. Y ahí yo empecé a sentir miedo, pero de repente me acordé de un salmo, Salmo 23, el que dice, Dios es mi pastor y nada me faltará. Ese salmo a mí me quedó muy grabado porque un día que andaba yo buscando un lugar donde meditar, yo le estaba diciendo a Dios que me ayudara a buscar un lugar donde meditar. Y andaba yo buscando un lugar donde meditar y de repente me metí a la escuela donde yo daba clases dentro de prisión y había un jardín cerrado. Y cuando le pido permiso al jardinero, como yo era maestro de secundaria, no tuve problemas de ingresar, el jardinero me conocía. Y le dije que si podía yo, le digo, lo que pasa es que ando buscando un lugar tranquilo donde pueda yo hacer oración y podría ver el jardín para ver si aquí un lugar se presta. Y me dijo que sí. Y cuando me metí a la parte de atrás donde no hay acceso para toda la gente, había una barda y estaba escrito el Salmo 23 completo. Entonces yo ahí entendí que era la señal de Dios que me marcaba el lugar para poder hacer meditación y ese lugar yo lo ocupaba para hacer meditación donde nadie me molestaba, podía yo acceder y pues nadie me molestaba ahí y yo podía hacer ahí la oración y meditación. Entonces en esa ocasión cuando iba yo pasando por el panteón de repente me dio miedo a tal manera que no quería voltear al panteón porque yo tenía de repente como miedo de ver algo, de ver a un muerto. Pero me acordé del Salmo 23 y con el simple hecho de repetir, Dios es mi pastor y nada me faltará, Dios es mi pastor y nada me faltará, y empecé como a entender de que si Dios era el que me cuida, nada me faltará. La palabra nada me faltará
abarca todo, porque cuando dice nada me faltará, abarca todo. Entonces yo en esos momentos entendí que Dios me cuidaba, porque si Dios es mi pastor, Dios es el que me cuida, nada me faltará y no tenía por qué espantarme. Y así repitiendo una y otra vez el Salmo 23, Dios es mi pastor y nada me faltará. Y tratando de entender la profundidad, no solamente repetirla, sino entender lo que me quería dar a entender, que nada me faltará. Dios es mi pastor. O sea, Dios es el que me cuida y nada me faltará. Y en esos momentos de repente el miedo se dio. Y pude voltear al panteón y pude acercarme al panteón. Me iba yo en bicicleta y me acerqué a la pared del panteón y empecé a caminar pegado al panteón y volteé. ¿Cómo ese simple hecho lo que dice que es cierto? Cuando tú mentalizas y cambias y metes pensamientos y le das la profundidad que debe de tener, como todo cambia. Y esto fue algo que en prisión a mí me funcionó. Yo sabía que aquí afuera iba a funcionar también. Los pensamientos que a lo largo del día ocupan nuestra mente, nuestro lugar secreto, la mente es el lugar secreto. Están moldeando nuestro destino hacia lo bueno o hacia lo malo. Verdaderamente toda la experiencia de nuestra vida no es más que la proyección externa de nuestro pensamiento. ¿Acaso sea difícil cambiar el rumbo ordinario de nuestro vicioso modo de pensar? Pero puede hacerse. No existen sufrimientos como consecuencias del pecado original de otro, sino que recogemos las cosechas que nosotros mismos hemos sembrado a través de nuestra mente. La siembra que nosotros estamos cosechando el día de hoy fue lo que sembramos nosotros en el pasado. Si nosotros queremos sembrar algo mañana o en el futuro, tenemos que ir sembrando que la vida es maravillosa, que la vida es armoniosa, porque algo que también empecé a hacer desde dentro de prisión es agradecer a Dios por ese día maravilloso y hermoso. Antes de asomarme, la sugerencia fue, agradezca a Dios por este día maravilloso y hermoso. Y así lo empecé a hacer. Gracias, Señor, por este día maravilloso y hermoso. Gracias por esta vida maravillosa y hermosa. Y aún estando en prisión, yo le daba gracias a Dios por esta vida maravillosa y hermosa. Aunque yo no lo sentía, lo empecé a repetir. Y les quiero decir que a los 10 años de estar preso, esa vida maravillosa y hermosa la sentía yo. Y estaba yo preso. Y estaba tan feliz, me sentía tan feliz, porque estaba viviendo una vida maravillosa y hermosa dentro de prisión. Una vida maravillosa y hermosa aún dentro de prisión. Viví en el dormitorio 4, que era el más tranquilo. Después deshicieron el dormitorio 4. Terminé en el dormitorio 8, que fue remodelado y estaba nuevecito, o sea, recién remodelado. Y todavía terminé todavía mejor, con una gran paz y una gran tranquilidad. Siempre, siempre, cuando las apariencias parecían cambiar, yo confiaba en lo que decían acá, o sea, yo confiaba que atrás de todo está Dios y que Dios tiene un propósito bueno a través de todo. Cuando yo estaba viviendo en el 4, yo vivía de una forma extraordinaria y maravillosa, y de repente desbarataron el dormitorio 4, yo tenía 9 años viviendo ahí, de una forma maravillosa, hermosa, bien, y de repente lo desbarataron, yo termino en otra estancia fea. Nunca renegué, aunque no me gustó, porque yo ya tenía esa fe, yo había leído tanto que había entendido que cuando tú tienes fe, aun con la apariencia sea adversa, tú debes de confiar que algo atrás de esa situación hay algo mejor. Aunque la adversidad, aunque la apariencia sea desagradable, tú tienes que confiar que si está Dios, porque Dios, no, Dios está en todas partes, no hay lugar donde no puede estar Dios, que si es de Dios, o sea, atrás de todo debe de haber algo bueno, y así fue. Cuando a mí me pasaron al dormitorio, cuando me deshicieron el 4 y yo vivía muy bien 9 años y medio, y de la noche a la mañana terminé durmiendo otra vez en el suelo, terminé otra vez sentado en una cubeta de 20 litros, ahí cuando yo tenía sillas ya, cuando yo tenía mesa, tenía camarote, tenía todas las comodidades, y de repente se cayeron. Yo en esos momentos tenía el servicio de ser el miembro del comité de representantes de los grupos adentro, y de la noche a la mañana yo ya estaba mal, pero nunca renegué. No sabía qué propósito tenía Dios. Yo le decía, a mí no me gustó el cambio, Señor, pero yo confío en que atrás de esto va a traer algo mejor. No sé qué sea, Señor, pero yo confío en eso. Y le dije a Dios que si yo me quedaba en este dormitorio, que estaba feo, yo le dije, te prometo que lo voy a transformar, así como el que yo vivía abajo, así de la forma como yo vivía abajo, voy a transformar acá arriba.
si yo me quedo en este lugar. Pero a las como 2 o 3 semanas fui trasladado al dormitorio 8, nuevamente con mis compañeros, viviendo de mejor manera, todavía mejor que como estábamos en el 4. Si en el 4 vivíamos muy bien, en el 8 vivimos todavía mucho mejor. Y cuando yo estaba tan contento del cambio que le dije a Dios, no sé cuánto tiempo falte, Señor, pero este cambio que tú me das, esta tranquilidad que siento en este lugar, porque había una gran tranquilidad, me va a dar la fuerza de aguantar lo que venga, Señor. Pero esta visión de Dios, yo no llegué con esa visión de Dios a la cárcel, ¿eh? Yo no veía a Dios por ningún lado, ni lo entendía así como hoy lo entiendo. Yo no veía a Dios a ninguna parte, ¿eh? Ni lo entendía. Esto fue adentro de prisión, esto fue a través de las lecturas, a través de Alcohólicos Anónimos, a través de todo fue como yo empecé a concebir a este Dios de misericordia, este Dios de amor, este Dios que está atrás de todo, que está atrás de todo lo que, de la apariencia está Dios atrás de todo esto, y así fue como sucedió. Al paso del tiempo, pues yo también salí libre. Así como yo pensé que algún día iba a salir, así salí. ¿Acaso sea difícil cambiar el rumbo ordinario de nuestro vicioso modo de pensar? Pero puede hacerse, no existen sufrimientos como consecuencias del pecado original. No existen sufrimientos como consecuencia del pecado original de otro, sino que recogemos la cosecha que nosotros mismos hemos sembrado. Poseemos libre albedrío, pero este albedrío descansa en nuestra selección mental de lo que es lo que pensamos. Pensamos positivamente, negativamente. Yo en la cárcel empecé a pensar positivamente, 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 positivamente. Recuerdo que había un compañero que era súper negativo, que nada más se acercaba a mí y empezaba a decir que no iba a haber nada, que nunca nos iban a dejar libres, que esto iba a estar peor y que nunca nos íbamos a ir y que no dan beneficios y que eso era mentira. No, 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 yo empecé a evitar ese tipo de gente. No, ya lo veía yo y le daba la vuelta, le decía, luego vengo, voy a hablar por teléfono. No, ya sabía que no iba a dejar ni dormir. Entonces empecé a juntarme con gente que tenía la misma mentalidad que yo, gente positiva, y en Alcohólicos Anónimos está lleno también de gente que piensa de esa manera. Hay mucha gente que ya empezó a pensar de esa manera y eso por eso a mí me gustaba. La verdad, dice, nunca cambia, lo que cambia es la comprensión que de ella tienen los hombres. La verdad nunca cambia, lo que cambia es la comprensión que de ella tienen los hombres. Aceptar la verdad es el primer paso, pero poco a poco hemos adelantado hasta que no lo probemos con nuestras acciones cotidianas. Por razones que no vienen al caso explicar, aquí sucede que cada vez que superamos una dificultad por medio de la oración, prestamos una ayuda a toda la raza humana. Fíjense lo que dice, cada vez que superamos una dificultad por medio de la oración, prestamos una gran ayuda a toda la raza humana en general, presente, pasada y futura, y la ayudamos a vencer esa misma clase de dificultad en particular. Fíjense el éxito de Alcohólicos Anónimos. Estamos en un lugar donde gente que estamos luchando por adicciones, y si alguien lo logra, ayuda a todos los demás, porque los motiva, los motiva. Si lo que deseamos realmente es cambiar nuestras condiciones de vida, si realmente queremos transformarnos, si de verdad anhelamos la salud, la serenidad y el cultivo espiritual, debemos poner nuestra mira en el sermón de la montaña, porque ahí Jesús nos dice lo que tenemos que hacer. La tarea no es fácil, pero estamos seguros de que puede realizarse porque otros lo han hecho. Mas es necesario pagar el precio y este consiste en aplicar estrictamente los principios de Jesús en cada aspecto de la vida y en cada hecho cotidiano. Fíjense, aplicar estrictamente los principios de Jesús en cada aspecto de la vida y en cada hecho cotidiano, tanto si sentimos en el deseo de hacerlo, sí, si no, y especialmente en aquellos casos en que nos sentimos inclinados a no hacerlo. Algo que me alejó a mí del cristianismo fue el hecho de que pues yo ya tenía oportunidad, ya había leído la Biblia, y lo que hacía no coincidía con lo que decía la Biblia. O sea, ellos les hacían fuchi a la gente mugrosita, a la gente adicta les hacían fuchi. Y recuerdo que un día traía yo un ahijado que fumaba mucho, muchísimo fumaba, muchísimo, era adicto a la piedra y fumaba mucho, pero tenía un gran problema de adicción, entonces, pero él fumaba mucho y pues yo en ese tiempo era yo cristiano y yo de repente me acercaba a los cristianos y cuando llegaba mi compañero, se llamaba Roberto, con su cigarro, no, inmediatamente lo hacía, no, no, vete para allá, vete para allá, vete para allá, vete para allá. Él fuma, o sea, como el fuchi, ¿no? Y yo mentalmente me preguntaba, ¿en dónde Jesús hizo eso? ¿En dónde Jesús llegó y vio a alguien fumar o vio a alguien y lo hizo hacia un lado? Se hizo todo lo contrario. Limpió al leproso, al endemoniado.
a la mujer, a la mujer que, no recuerdo el nombre de esa mujer que se acercó a él y que lo tocó y que sanó. Nunca, nunca, nunca él hizo a un lado a la gente, nunca la hizo a un lado, al contrario, los aceptaba como vinieran. Y cuando yo vi eso, y aparte me decepcionaron muchas cosas más, pues ya después pues ya me alejé un poco de ahí. Me alejé un poco de ahí, terminé un poco enojado. Cuando uno de los pastores robó a mi familia una cantidad importante de dinero porque era licenciado, y yo dije, pues si es pastor, no creo que robe, y pues no, pues sí, sí robó. Ya me di cuenta que, pues no, no es una garantía, no es una garantía hablar de Dios, no es una garantía. Bueno, vamos a continuar. Si lo que deseamos realmente es cambiar nuestras condiciones de vida, si realmente queremos transformarnos, si de verdad anhelamos la salud, la serenidad y el cultivo espiritual, debemos poner nuestra mira en el sermón de la montaña, porque ahí Jesús nos dice lo que debemos de hacer. La tarea no es fácil, pero estamos seguros de que puede realizarse porque otros lo han hecho, mas es necesario pagar el precio, y esto consiste en aplicar estrictamente los principios que Jesús en cada aspecto de nuestra vida y en cada hecho cotidiano, cotidiano es diario. Qué difícil es. Pero en cada aspecto cotidiano de negatividad tengo que terminar bendiciendo. En cada hecho cotidiano tengo que estar bendiciendo. Dios tiene algún propósito. Y en realidad esto es bueno porque de repente cuando se nos ha descompuesto el carro hemos pensado que a lo mejor Dios nos salvó de algo y que algo podía haber pasado. Y que si lo vemos de otra manera, pues debemos renegar y ponernos tristes de que por qué Dios nos ha hecho eso, ¿no? Y confiamos en que, pues, que fue por algo bueno, o un retraso también, un retraso en carretera, un accidente en carretera, una desviación de ruta. También en lugar de lamentarnos y pensar, ay, ¿por qué qué desgracia? Pensamos que a lo mejor Dios nos libró de ese camino porque algo iba a pasar. Y confiamos en que si Dios está atrás de todo, no puede ser algo malo, ¿no? Pero aún así, yo les quiero decir que el hecho de esta creencia no quiere decir que Él tenga la obligación de que nosotros lleguemos llegar a mucha edad prolongada, ¿no? También confiamos de que el día que sea el momento de partir, va a ser el momento de partir. Aunque a mí sí me dolió mucho las partidas de mi padrino y de mi papá hasta la fecha, pero pues, yo sé que algún día voy a tener que partir también, ¿no? Que no sé cuándo, pero también por eso trato de disfrutar yo el día porque yo no sé exactamente cuándo sea y puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser en 10 años, en 20 años, en 25 años, no lo sé, o más, no lo sé. Pero pero eso me hace ver que a esto algún día vamos a tener que terminar en este plano y vamos a tener que trascender y subir a otro plano, ¿no? O continuar en otra vida. Si estamos dispuestos a pagar este precio, entonces el estudio de este magnífico sermón de la montaña se convertirá para nosotros verdaderamente en la montaña de la liberación. Aquí habrá que comentar que, como escribe Bill, la letra mata al espíritu, y cuánto valor tiene para nosotros en la actualidad, puesto que demasiado conocimiento nos eleva al ego del intelecto y nos aleja del espíritu del servicio. Al igual que el verdadero compañerismo, lo invito a reflexionar en el siguiente párrafo del libro. Entre comillas, ahora bien, está en nosotros elegir la clase de pensamientos que albergamos en nuestro receptáculo mental. ¿Acaso sea difícil cambiar el rumbo ordinario de nuestro vicioso modo de pensar? Pero puede hacerse, podemos escoger la índole de nuestros pensamientos y en efecto siempre lo hacemos así. Por consiguiente, nuestras vidas son justamente el resultado de nuestra selección mental. Son por lo tanto la hechura de que nosotros mismos hemos dispuesto y en consecuencia existe perfecta justicia en el universo. La reflexión en el sentido de nuestros pensamientos, segundo paso, un alma llena de resentimiento obliga a pensar y hablar con odio, así con un espíritu pleno de amor alimentado por el perdón emitirá juicios sanos. El quinto capítulo del libro de Alcohólicos Anónimos nos hace la siguiente referencia. Así es que nuestras dificultades creemos que son básicamente producto de nosotros mismos. Surgen de nosotros mismos. Y el alcohólico es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, aunque él piense que no es así. Está en ti aceptar tu manera de pensar, sentir y actuar, que tu poder superior te acompañe en este hermoso camino de la espiritualidad. 2.
las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas vienen ahí en el Sermón de la Montaña. Bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Y viendo la muchedumbre, subió a un monte, y sentándose se acercaron a sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El sermón de la montaña comienza con las 8 bienaventuranzas. Jesús se dedicó exclusivamente a enseñar principios generales, los cuales tienen siempre que ver con estados mentales, porque él sabía que cuando se piensa con rectitud, la conducta resulta a sí mismo recta, y por el contrario, cuando el pensamiento toma una dirección torcida, nada puede salir bien. Los fariseos, con su terrible y detallado código de requisitos externos, fueron los únicos contra quienes Jesús mostró una completa intolerancia. Los fariseos, con su terrible y detallado código de requisitos externos, fueron los únicos contra quienes Jesús mostró una completa intolerancia. La ética de Jesús contrasta con todo esto. Su objetivo es precisamente liberar al corazón de poner su confianza en cosas externas, sea para lograr recompensas temporales o para alcanzar la salvación espiritual. Él quiere que llevemos una actitud mental completamente nueva, y esto es lo que las bienaventuranzas nos muestran gráficamente. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y aquí nos va a explicar Emmett Fox qué es lo que él entiende que quiere decir esto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, desde el principio, hemos de tener en cuenta un hecho de gran importancia práctica en el estudio de la Biblia, y es que está escrita en su lenguaje característico, es decir, con abundancia de giros y expresiones y algunas veces palabras que se emplean en un sentido muy diferente al que se les da actualmente en la vida diaria. A esto tenemos que agregar el hecho de que el significado de muchos términos han variado desde que se tradujeron. Por ejemplo, la palabra pan, tal como se emplea en la Biblia, no significa solamente cualquier clase de alimento para el cuerpo físico, lo cual es la interpretación literal más comprensiva, sino todas las cosas que el ser humano requiere, tales como la ropa, albergue, dinero, educación, etcétera, sobre las cosas espirituales como percepción, comprensión, en especial realización espiritual. Danos hoy el pan de cada día. Yo soy el pan de vida, el que coma este pan, y se refiere a todo lo físico y todo lo espiritual. Otro ejemplo es la palabra prosperidad. En la Escritura significa más que la mera adquisición de bienes materiales. Su verdadero significado es la eficacia en la oración. Obtener respuesta en la oración, he aquí por qué el alma humana es la única prosperidad que vale la pena ser buscada, y si alcanzamos tal respuesta es natural también que todas nuestras necesidades materiales sean igualmente satisfechas. Ser pobre en espíritu no significa bajo ningún concepto lo que hoy llamamos pobreza espiritual. Ser pobre en espíritu significa haber renunciado a toda idea preconcebida para buscar a Dios de todo corazón. El que es pobre en espíritu está dispuesto a dejar a un lado su actual modo de pensar, sus ideas y prejuicios, hasta su presente manera de vivir si es necesario. En otras palabras, está dispuesto a echar por la borda todo aquello que pudiera representar un obstáculo en su búsqueda de Dios. Y esto es exactamente lo que pasa en Alcohólicos Anónimos. Yo cuando llegué fui testigo, por ejemplo, del representante del grupo. Era una persona que vendía droga, vendía pastillas psicotrópicas y vendía cocaína. Llegó a Alcohólicos Anónimos y siguió vendiendo pastillas psicotrópicas y cocaína. Sin decirle nada, él renunció a todo y terminó vendiendo gel y crema de apeso. Fíjense qué giro dio tan grande. Y no fue el único que yo vi. Después llegó otro compañero que se llamaba Emanuel. Y el compañero Emanuel había comprado la concesión de COC, de ingreso o de COC, para la venta de la piedra. La concesión la compró. Entonces él era el que manejaba la concesión de la piedra y llegó a AA, y sin decirle déjalo, y sin decirle estás mal, y sin decirle renuncia, él solito renunció a todo y compró cabañas que alquilaba los días de visita. O sea, esto que dice aquí, que cuando tú te das cuenta de que esto es una realidad y que cambias totalmente,
Yo cuando llegué, yo pensé salir a lo mismo también. Yo pensé, mi idea era salir a lo mismo, por lo que yo había entrado. Mas, sin embargo, a final de tiempo, pues ya, hoy han sido 10 años maravillosos y hermosos de libertad, donde mi idea, pues no es regresar allá. Yo no quiero regresar. O sea, yo sé que Dios me dio una oportunidad y que Dios quiere que sea feliz. Dios quiere que sea feliz. Dios quiere que sea feliz, contento y libre. Y hoy trato de ser contento, feliz y libre. Sé la manera de ser preso otra vez y no estoy dispuesto. Todo lo que Dios me ha dado a partir de obtener mi libertad, no lo podría cambiar por nada. Nada. Y yo prefiero vivir así. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, los que habíamos renunciado en la búsqueda de Dios por irnos por las cosas materiales, aún de mala manera. Y cuando nos dimos cuenta de esto, cambiamos y modificamos todo. Y fueron muchísimos compañeros que hicieron lo mismo. Después de estar mal, cambiaron. Pues modificaron sin decirles nada. Esos dos casos para mí fueron los más significativos porque eran muy obvios. También está el del compañero Alejandro el Cachorro, de que cuando lo fui a ver a su dormitorio, y él vivía en un dormitorio complicado, él vivía en el anexo 3, creo, y hubo algún problema ahí en su dormitorio, y un amigo de él lo va a buscar para que le preste su fierro, y le dice, Cachorro, préstame tu fierro porque ya valió y que no sé qué, y que tenemos problemas con algunos otros, le dijo el nombre, y el Cachorro le dijo que ya no tenía fierro, le dijo, ya no tengo, mi arma ahora es el poder superior. Fíjense cómo después de ser de ese tipo cómo cambió así totalmente, ¿no? Y hoy todos ellos están en libertad. Todos ellos, los que cambiaron su forma de pensar así, están en libertad. Y en libertad bien. En libertad bien. Entonces, esto que dice aquí los de bienaventuranzas, en la cárcel yo las vi así, pero las vi realmente así como fueron. Nuestras grandes posesiones suelen ser opiniones preconcebidas, confianza en nuestro propio juicio, en las ideas con las que estamos familiarizados, orgullo espiritual, hábitos de vida que nos duele abandonar, preocupación por el respeto de los demás, quizá temor al ridículo, y todas estas posesiones nos mantienen encadenados a la roca del suplicio, que es nuestro auxilio de Dios. Los pobres en espíritu no sufren ninguno de estos impedimentos, bien porque no lo han hecho, porque no lo han tenido nunca, o bien porque se han elevado hacia un plano superior gracias al influjo de la comprensión espiritual. Se han liberado del amor al dinero y a los bienes terrenales, el temor al que dirán y a la desaprobación de la familia o amigos. Ya ninguna autoridad humana, por elevada que sea, los intimida. Por fin han comprendido que sus creencias más queridas pueden haber estado equivocadas y que acaso su modo de ver las cosas y sus ideas sobre ellas podrían ser falsas y requieren ser modificadas. Están listos para emprender otra vez la ruta de la vida y comenzarán de nuevo a comprender su significación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento son a menudo extremadamente útiles, porque mucha gente no se tomará la molestia de buscar la verdad hasta que la adversidad y el fracaso los tuerce a hacerlos. Y esto es cierto. O sea, miren lo que dice aquí. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento son a menudo extremadamente útiles porque mucha gente no se tomará la molestia de buscar la verdad hasta que la adversidad y el fracaso los tuerce a hacerlos. Entonces el dolor se convertirá en algo realmente bueno. Siempre es posible elegir entre aprender por medio del desarrollo espiritual o mediante la dolorosa experiencia, la primera y novena tradición. Pero es necesario que esta lección sea aprendida a fondo antes de que un hombre pueda alcanzar experiencias más altas y amplias de las que tiene en el presente. En la casa del Padre hay varias moradas, segundo capítulo, el Dr. Bob y los buenos veteranos, pero la llave de la morada superior es siempre el dominio completo de aquellas en las cuales estamos. Por eso resulta muy conveniente el hecho de que debemos aprender lo antes posible de dónde viene nuestra prosperidad, no acumulando riquezas por egoísmo, sino que más bien reconociendo que es a Dios a quien todo lo pertenece en el mundo y que nosotros no somos más que sus agentes. Tercer y cuarto capítulo de Alcohólicos Anónimos, un hombre de confianza. Ningún motivo de pensar problemas de familia, altercados o incomprensiones, pecados y remordimientos, etcétera, nos quitará nunca la paz si buscamos en primer lugar el reino de los cielos y la recta comprensión. En cambio, si no lo hacemos, todo aquello nos vendrá, aunque el sufrimiento nos reconfortará
a pesar de su apariencia ingrata. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. A primera vista, esta bienaventuranza parece tener muy poco sentido, y los hechos ordinarios de la vida parecen contradecir al que tiene. Tarde o temprano el alma llega a un punto en que tiene que descartar una vez para siempre todas las evasiones y subterfugios, y enfrentarse honradamente a las evasiones de la vida, cueste lo que cueste. Lo cierto es que cuando se le comprende correctamente, encontramos que la enseñanza de Jesús no es solamente verdadera, sino sumamente practicable en verdad. Es lo más practicable de todas las doctrinas y la esencial total de sus doctrinas, así como su apreciación práctica. Está comprendida sumariamente en este texto. Cuando se está en posesión del sentido espiritual de este texto, se posee el secreto del dominio, el secreto que nos hace aptos para superar todas clases de dificultades. Es literalmente la llave de la vida. Este es el mensaje de Jesús reducido a una sola frase: mansos y tierra. Notemos que hay en el texto dos palabras que obran como polos sobre la tensión, mansos y la tierra. En otras palabras, nuestra tierra significa la totalidad de nuestra experiencia. Y heredar la tierra significa adquirir dominio sobre esa experiencia, o sea, tener la facultad de ordenar nuestra vida en condiciones de armonía y éxito positivo. Así vemos que cuando la Biblia habla acerca de la tierra, poseer la tierra, gobernar la tierra, llenar la tierra de su gloria, etc., se refiere a nuestras condiciones de vida, desde la salud corporal hasta el más mínimo detalle en nuestros asuntos personales. Pero vemos cómo puede hacerse esto. La bienaventuranza dice que el dominio, o sea, la capacidad de gobernar las condiciones de nuestra vida, ha de alcanzarse de cierta manera y de la más inesperada de las formas, nada menos que siendo manso. No obstante, es también cierto que esta palabra está usada en el sentido especial y técnico. Para el lector moderno, el adjetivo manso sugiere generalmente la idea de una persona débil, falta de valor y de respeto hacia sí misma, y probablemente hipócrita y ruin al mismo tiempo. Pero la palabra mansedumbre quiere dar a entender una actitud mental que ninguna otra palabra en particular describe con exactitud, y precisamente en esa actitud mental radica el secreto de la prosperidad o del éxito de la oración. Es una combinación de mente abierta, de fe en Dios y del convencimiento de que la voluntad de Dios con respecto a nosotros es siempre algo vital e interesante, que trae gozo a la existencia y muy superior en cuanto a nosotros podamos imaginar. Este estado mental incluye asimismo una completa predisposición a permitir que la voluntad de Dios se manifieste en la forma que considere mejor la sabiduría divina y no según el modo particular que nosotros hayamos escogido. Esta actitud mental completa en su análisis, aunque sencilla en sí misma, es la llave del poder, o sea, el éxito en la prueba. Si deseamos heredar la tierra, debemos absolutamente adquirir mansedumbre. La glorificación personal del egoísmo es la vanidad vil que al fin conduce a la humillación, y la verdadera glorificación a la que realmente es gloriosa, la glorificación de Dios. El Padre en mí, Él es el que hace el trabajo, yo en ti y tú en mí. Un delicioso proverbio oriental afirma que la mansedumbre obliga a Dios mismo. Muy bien. Tenemos algunos mensajes, vamos a ver si tenemos algunos mensajes, Judith Martel, Antonio Galván, ya lo pasamos, Alfredo Vázquez Gutiérrez. Ay, Freddy y Fer, saludos, te estamos viendo desde el Grupo Tlalpan, saludos, mi buen Vic, saludos a Fer y saludos a Freddy, del Grupo Tlalpan, allá de la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, saludos. Les mandamos saludos también, Freddy, los queremos. Víctor Bautista, saludos. Laura Sánchez, se fue la luz, apenas lo estoy escuchando, y ella nos habla de Tlaxcala. Muy bien. El Sermón de la Montaña. Pues esta es la primera parte del Sermón de la Montaña, que está muy agradable porque nos da a entender que realmente lo que nosotros es lo que pensamos, y que fue una de las primeras cosas que Jesús vino a enseñar. Y está muy largo, pero lo vamos a terminar porque si no, no tendría caso haberlo esperado. No, el Sermón de la Montaña, la primera parte. Pues agradecemos a todos ya para despedirnos para el próximo programa, va a ser la segunda parte de este Sermón de la Montaña. Agradecemos a todas las personas que se conectaron. Gracias a Visión Colectiva Radio, gracias a Daniel López allá en la Ciudad de México. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros cada 8 días.
Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que no tiene ningún costo, que compartan nuestros videos y que den like a nuestros videos y toquen la campanita. Muy bien, pues agradecidos a todos. Seguimos transmitiendo desde la Casa de Rehabilitación Fortaleza de Sion, la cual ponemos a su disposición. Es una casa de rehabilitación varonil para adicciones, en la cual es atendida personalmente por mí. Mi teléfono particular es el 55 15 02 44 81. Lo vuelvo a repetir, 55 15 02 44 81. Pues bien, nos despedimos de todos ustedes. Que tengan muy buenas noches. Feliz Día de los Muertos. Y gracias a todos, que tengan todos felices 24 horas. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones y gracias.